día para todos ustedes. Bienvenidos sean a una nueva edición de Córdoba Noticias. Jornada con muchísima información para contarles desde el transporte hasta la economía. ¿Cómo estás, Joel? ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo va? Por supuesto, el saludo a todos ustedes. Sí, la verdad que tenemos muchas novedades para contarles. Ya tenemos nuestro móvil apostado en el centro con una iniciativa muy importante que tiene que ver con la prevención del cáncer de colon. Ya le vamos a estar dando algunas precisiones. Seguramente, si anduvieron por el centro, vieron este colon gigante que permite ir por adentro para conocer en más detalle uno de los cánceres más comunes que existen. Por eso es muy bueno también poder reflejarlo a través de los medios. Así es. Esta mañana los vecinos de la ciudad de Córdoba se desayunaban con que no tenían servicio de transporte de las líneas ERSA. Bueno, hay que decirlo que a esta hora ya está circulando con normalidad la frecuencia del servicio y se debe a que se ha levantado el bloqueo que se estaba produciendo en la punta de línea. Les vamos a estar contando en qué se basaba el reclamo y a qué acuerdo han llegado. Bueno, simplemente para repasar los datos del tiempo antes de arrancar, jornada agradable, con cielo prácticamente despejado. Digo, hay apenas algunas nubes que tenemos sobre la ciudad de Córdoba. Lo que sí, a estar atentos porque sobre las últimas horas ya de esta jornada de miércoles sí se esperan precipitaciones. Por ahora yo con esos datos le firmo. Habrá que ver igual, ¿no? Porque la tormenta viene amagando, pero no cae ni una gota después. Bueno, no la llame porque no me sé que venga con furia, guarda. 26 grados y 67% de humedad y ahí dice soleado, la verdad que sí. Sí, puede ser, sí, se lo tomamos como válido, ¿no? Se lo tomamos claro, válido. Es que la pregunta es, ¿cuántas nubes equivalen a algo nublado? ¿Cuántas nubes equivalen a un parcialmente nublado, no? Y así, bueno, algunas nubecitas hay, pero el gran predominio es de día soleado. Así es, arrancamos este día soleado contándole toda la información que tiene que saber esta hora a través de los títulos. Levantaron el bloqueo de ERSA. Un grupo de trabajadores impidió durante la madrugada la salida de los corredores 20, 40, 50, 70 y 600. Sin embargo, con el correr de las horas y alrededor de las 8:30 decidieron retirarse para ser recibidos por la empresa y esperar un ámbito de negociación. Guerra contra la inflación. Se retrotraerán los precios de 580 productos. Este martes, en la reunión que mantuvieron la Secretaría de Comercio Interior y la Asociación de Supermercadistas Unidos, se decidió hacerlo en los precios de los productos del rubro alimentos, limpieza e higiene personal. Las grandes cadenas de supermercados se comprometieron a bajar el valor de venta a artículos que registraron incrementos excesivos en las últimas semanas. Club de París se renovó la extensión del entendimiento de 2021. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Club de París, Emmanuel Molin, se comprometieron a concluir antes del 30 de junio próximo el proceso de modificación definitiva del acuerdo definido en la Declaración Conjunta de 2014. Durante el encuentro del martes, Molin declaró su respaldo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Acuerdo con el FMI. El presidente se reunió virtualmente con Cristalina Georgieva. Alberto Fernández y la directora del Fondo Monetario Internacional dialogaron a través de un Zoom del que participó también el ministro de Economía, Martín Guzmán. En esta instancia, el presidente argentino ratificó su compromiso con el cumplimiento de los objetivos del programa de facilidades extendidas aprobado por el Congreso la semana pasada y remarcó que los objetivos de este programa son también los del gobierno. Alberto Fernández dijo, no existe la presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo. El presidente de la Nación reconoció que esperaba el acompañamiento de toda la coalición en el Congreso y lamentó que no haya sucedido así, remarcando que cuando no se llega a un acuerdo, él es el responsable de decidir. Hizo un fuerte llamado a la unidad, declarando que el Frente de Todos no puede darse el lujo de desunirse y que hay que aprender a convivir con las diferencias. Caso Dalmazo. El hermano de Nora apuntó contra el abogado Lacase.
Juan Dalmazo declaró y afirmó que la investigación falló desde el principio. Al responderle el fiscal Julio Rivero, cuando lo interrogó acerca de a qué personas no se investigó en esta causa, contestó dando el nombre del abogado Daniel Lacase y marcándolo como el primer oportunista de la muerte de su hermano. Yarlora inauguró un centro de atención para migrantes. El intendente de la ciudad dio apertura este martes al Centro de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas de la Municipalidad de Córdoba. Este espacio comenzará a funcionar a partir de abril en la calle Caseros al 300 y tendrá personal capacitado para orientar la gestión de la residencia y trámites migratorios, asesorar solicitantes de protección internacional y acompañar en cuestiones de derecho laboral. En el marco de esta guerra contra la inflación que ha declarado el presidente Alberto Fernández, hoy se vencía este plazo que había dado Culfas para que retrotraigan los precios que tildaron de injustificados en cuanto a sus aumentos a los valores que tenían entre el 8 y el 10 de marzo. Justamente ya lo tenemos en línea a Marcos Cohen Arasi, investigador del IERAL y docente de la UNC, para hablar sobre este tema. ¿Cómo estás, Marcos? Belén y Joel te saludan desde Córdoba Noticias. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarte. Bueno, queríamos consultarte en primer lugar, ¿qué opinás de estos anuncios que se están haciendo en el marco de la guerra contra la inflación y si opinás que son medidas acertadas? Bueno, por supuesto es conveniente contextualizar que Argentina viene con alta inflación hace más de una década y además el fenómeno de la guerra en Europa tiene efectos para una aceleración inflacionaria ciertamente. Siendo las dos cosas ciertas, diría el problema inflacionario es significativo, y yendo a la pregunta de cuál es la solución, sinceramente no creo que la obligatoriedad hacia las empresas a retrotraer precios, lo que serían medidas de represión de precios o de control directo de los precios que rigen en la economía, históricamente no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Porque hay otras causas generadoras de inflación, más allá de que el gobierno trate de situarlo en una actitud oportunista, por ejemplo. En la mayor parte de los países que crecen, uno de los valores fundamentales es la libertad de precios y la política fiscal y monetaria sana, de modo que esa es la situación que asegura o permite asegurar un marco de estabilidad de precios a largo plazo. Marcos, te quería consultar, en tu caso de docente, ¿cuánto termina aprendiendo este discurso, digo, de aprender, de tomar en la población en general? ¿Cuántos de tus alumnos entienden de que esto es más discursivo, de que por allí lo que son las reglas propias de la economía, de que alguien malo se levantó a la mañana, un especulador, y dice, hoy voy a subir los precios? Sí, bueno, me interesa también la población en general, ¿no? Sí. Los estudiantes creo que tienen, sobre todo los de economía, un potencial muy bueno para comprender, distinguir la faz política de la política económica. Ahora, es bastante simple de expresar por qué un gobierno 2 años no dio una guerra contra la inflación y ahora la da, y ahora encontró a los responsables y encontró unas soluciones. Definitivamente hay una cuestión discursiva que es sumamente discutible. Les quiero poner un ejemplo sencillo, que es el de los precios cuidados. Ustedes han oído muchas veces una medida que, entre otras cosas, trata de atenuar la suba de precios con un fin distributivo. Una canasta de bienes está a precios cuidados o acordados para que sean un poco más baratos, ¿no? Esa medida existe desde el año 2013. Ustedes desde el 2013 saben cuánto hemos tenido de inflación promedio, 37% por año. Claro. Entonces, evidentemente, este tipo de medidas, pongo el ejemplo de precios cuidados que tenemos más historial, pero engloba dentro de este mismo tipo de medidas a las de obligar o sentar en una mesa a las empresas a ponerse de acuerdo de que bajen sus precios.
no son medidas que vayan a ir al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que todavía estamos sufriendo el efecto de una emisión monetaria muy fuerte en los últimos 2 años. Le sumamos, sí, y eso es correcto lo que dice el gobierno, que lo que está pasando en el mundo y con los precios de las commodities puede influir también en una escala de precios. Y tenemos una gran porción del déficit fiscal que es financiado con emisión. Tenemos falta de perspectiva de mediano o largo plazo en relación con la estabilidad. No se conoce cuál va a ser, por ejemplo, la evolución de precios clave como el dólar. ¿Sí? Es un aspecto que realmente genera mucha incertidumbre. Hay una brecha cambiaria altísima, por ejemplo, lo pongo también en el mismo sentido de la incertidumbre que rige respecto del futuro. O sea, si alguien quiere comprar un producto importado, no sabe cuánto lo va a terminar pagando. Entonces, todos esos elementos condicionan a esta realidad que tenemos ya de una inflación de cerca del 5% el mes pasado. Anualizado da 70%, ¿sí? Para que nos pongamos en situación, un problema serio, desbordado, y el gobierno en este caso creo que está ensayando medidas paliativas que no van a ir al fondo de la cuestión y que busca, por supuesto, un rédito entre la población al mostrar que está, en cierto modo, intentando algo en la materia, cuando sabemos que en el fondo también es en gran parte responsable del proceso inflacionario y hasta le ayuda a licuar algunos gastos, licuar las deudas. ¿Sí? Esa fue la discusión de los últimos meses. Tomar deuda en pesos, tomar deuda en dólares. El gobierno cree que la deuda en pesos es mejor porque se puede licuar con inflación. Entonces, yo creo que está fuera de duda que el gobierno tiene mejores herramientas que esta y que está ensayando, por supuesto, un discurso para abordar la urgencia que tiene la población de ver medidas, ver resultados más que medidas en este tema, que es un flagelo que por supuesto atenta especialmente contra los más pobres, los que tienen ingresos fijos y los que gastan más en bienes de la canasta básica en proporción a su ingreso. Marcos, ¿qué herramientas serían mejores para que utilice el gobierno? Te pregunto porque este paquete de medidas que ha anunciado no solamente recaen sobre las empresas, sino que también están recayendo sobre el campo, y esto siempre da como ecuación negativo. Claro. Bueno, como decía, son muchos factores los que influyen en la inflación, pero esencialmente la coordinación macroeconómica, las cuentas fiscales, el nivel de emisión monetaria. El nivel de emisión monetaria está condicionado por el desbalance fiscal. O sea, mientras las cuentas públicas no estén en orden, el gobierno le va a pedir al Banco Central dinero. Entonces, son elementos que exceden a la política de ir a controlar si un almacén o un supermercado subió mucho o poco los precios. Incluso el propio gobierno lo admite, que cuando hace estas medidas de acuerdo, alcanza generalmente a los grandes establecimientos y no a los pequeños, de modo que ni siquiera es efectivo respecto de lo que se propone. ¿Sí? O sea, ni siquiera lo que se anuncia es consistente. ¿Sí? El mismo gobierno está admitiendo que en gran parte de los establecimientos comerciales más pequeños no hay posibilidad ni de controlar, ni de, por supuesto, sentarlos a una mesa por la atomización que implican. Entonces, necesariamente hay que buscar las respuestas en otro lado y es, en definitiva, en un plan económico consistente, que las variables fiscales, monetarias, cambiarias tengan una lógica entre sí y que logren sobre todo convencer al público de que es creíble y de que se va a sostener en el tiempo. Claro, claro. Mira, sobre eso iba mi última pregunta, Marcos. ¿Qué rol le asignamos a las expectativas en todo esto? Las expectativas del ciudadano común de que cree que quizás no le van a subir tanto los precios el próximo mes, la del pequeño comerciante, la de los empresarios. ¿Qué rol le adjudicamos a la expectativa en esto de tratar de corregir la inflación? Yo creo que siempre las expectativas, sobre todo en una economía que ya viene en un andarivel alto de inflación, son fundamentales. Si uno tiene que proyectar en cualquier tipo de situación que uno deba decidir, una persona,
respecto de ingresos o precios a futuro, lo primero que tiene a la mano es la inflación pasada, ¿sí? Entonces, eso ya nos está dando un parámetro. Nosotros creemos que la situación pasada puede alivianarse, puede mejorar, por ejemplo, en términos de inflación. Si la inflación del mes pasado fue cercana al 5%, creemos que puede realmente bajar a futuro. Eso nos va a condicionar, digo, como ciudadanos, como personas. En los comerciantes posiblemente algo de esto les influya, pero no perdamos de vista lo siguiente: nadie quiere cobrar caro y vender menos. Claro. Entonces, hay un fenómeno agregado. Si toda la economía está situando expectativas de inflación altas, no es que las empresas están subiendo los precios y van a ganar más dinero, porque todas van a estar subiendo los precios. Claro. ¿Sí? La que decida subir más que la inflación va a vender menos. ¿Eso a alguien le conviene? ¿Alguien cree que puede ser esa la idea de un empresario? No. Claramente no. Vender menos. No. Entonces, posiblemente las expectativas estén teniendo un rol, pero tengamos en cuenta esta cuestión que funciona a un nivel agregado, ¿sí? No es que cada empresario individualmente hace a la cuestión de la inflación, sino que falta una coordinación de esas expectativas para que especialmente los mayores formadores de precios puedan tener un horizonte de precios que no sea creciente como hasta ahora. Claro. ¿Llegaremos a cumplir con los parámetros impuestos por el acuerdo del FMI? Bueno, esa pregunta, ese interrogante, se lo dejamos a Marcos pendiente para la próxima entrevista. Muchas gracias, Marcos. Excelente pregunta. Nos vemos, Marcos. Adiós. Nos vemos. Allí lo teníamos a Marcos Cohen Arasi, investigador del IERAL y docente de la UNC, hablando sobre este paquete de medidas económicas que está tomando el gobierno en torno a la guerra contra la inflación. Bueno, y fundamental esto último que hablábamos también, las expectativas. Si usted le pregunta a cualquiera, ahora, en estos momentos, esto que estás comprando ahora, ¿cómo lo imaginás dentro de 3 meses? ¿Con el mismo precio o más caro o más barato? Es lógica la respuesta. Bueno, en eso también tienen que ver las expectativas. Todo sube, esta frase que todo sube, los precios cuando subieron nunca retrocedieron, todo eso ya lo tenemos inserto como sociedad. Entonces se hace bastante difícil en el nivel de las expectativas poder corregir, sobre todo porque muchas veces se terminan tomando parches y no una solución integral como una medida que debería ser paliativa, pero muchas veces se consideran de fondo cuando no lo son. Así es. Vamos a dar vuelta a la página y vamos a contarle brevemente lo que ocurría esta mañana en la punta de línea de ERSA de Barrio San Carlos. Bueno, hay que decir que se produjo un bloqueo por parte de los trabajadores que no permitían la salida de las unidades. Este conflicto se remonta al despido de un trabajador, Fernando González, quien fue despedido y, según la justicia, debía ser reincorporado a su puesto laboral porque había sido despedido injustificadamente. Bueno, los trabajadores reclamaron que no se estaba haciendo caso a este fallo judicial y que no iban a permitir la salida de las unidades hasta que no tuvieran una reunión con la empresa. Finalmente, autoridades del sector de recursos humanos de la empresa pudieron tener una reunión y se levantó el bloqueo. En las próximas horas van a tener una reunión con el Ministerio de Trabajo, las autoridades de la empresa y las autoridades del gremio para terminar de definir cuáles van a ser las medidas que se van a tomar en torno a este trabajador. Pero les reiteramos, está funcionando con normalidad el servicio. Una gran afectación de lo que fueron las primeras horas de este día, simplemente por una enumeración rápida, el corredor 20. Estamos hablando de corredores, no de líneas, ¿eh? O sea, la línea de punta con todas las derivadas. 20, 40, 50, 70, 600, perdón, también. Fíjense toda esa flota que en esas imágenes, bueno, todos esos colectivos no pudieron salir al menos hasta las 8:30. O sea, todos los que tenían que utilizarlo para el sistema de educación, para entrar a trabajar, para hacer un trámite a primera hora, descartado totalmente por este bloqueo que sufrió la planta de ERSA allí en la avenida O'Higgins. Encima, hablando de inflación, lo que sale el taxi para irse a trabajar, ni hablar. Muy complicado para los ciudadanos cordobeses. Hacemos una breve pausa en la información y ya continuamos con más Córdoba Noticias.
En Córdoba la H no es muda. Porque hacemos las obras que esperaron más de 60 años para concretarse. Porque hacemos programas para que más cordobeses tengan trabajo genuino. Porque hacemos que el acceso a la educación sea más igualitario. Porque hacemos junto al campo todo lo necesario para que la producción cordobesa siga creciendo. Porque hacemos que la salud sea una prioridad en cada rincón de la provincia. Porque hacemos que nuestros niños y jóvenes tengan nuevos espacios de integración. Porque hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Porque hacemos que el sueño de la casa propia sea una realidad. Hacemos las obras para llevar el gas y el agua a toda la provincia. Gasoductos y acueductos que son mayor calidad de vida para nuestra gente. Tal vez por eso muchos que no viven en Córdoba cuando nos visitan se preguntan ¿cómo hacen? En Córdoba la H no es muda. Habla con hechos, con obras, con medidas y acciones de gobierno. Y así, entre todos, hacemos y no paramos de hacer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. En este mundo dividido, nos quieren etiquetar de un lado o del otro. Agotador. Por eso cuando dicen Hades no va con el café, volás. O Hades es solo soja, verso. Tenemos semillas, almendras y más frutas. Porque al igual que vos, no nos dejamos etiquetar. Hades. El Instituto INSES Argentina te invita a formarte como terapeuta en descodificación biológica emocional. La formación anual comienza el sábado 12 de marzo, 9 horas, de forma presencial y online. Solicita más información al 351-672-9310 o en incesargentina@gmail.com. Con Alcance Planes, vos podés ser uno de los miles alcanzadores de deseos. Alcanzá tu casa, auto, moto o lo que quieras, con una cuota mensual mínima y cuando salís adjudicado, no pagás más. Con Alcance Planes es más fácil. Dale, sumate vos también. alcanceplanes.com.ar. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coaseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afíliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0351 155 57 63 76. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Volvé a lo esencial. Entregate al silencio. Contempla la belleza. Disfruta los aromas. Relájate. Sentite en plenitud. Semana Santa. Reencontrate en Villa Carlos Paz. Con Alcance vas a encontrar planes de ahorro a tu medida. 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos. Ahora Alcance está mucho más cerca. Ingresá en www.alcanceplanes.com.ar y empezá a ahorrar. En el mes de la mujer, el Consejo Deliberante reconoció a las trabajadoras del Servicio de Emergencias 107 y del ente Córdoba Obras y Servicios, cordobesas que hacen de la lucha por la igualdad una tarea diaria. Continuamos trabajando para derribar las barreras de género y potenciar la igualdad de oportunidades. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Siempre es una buena oportunidad para escuchar YouTube, With or Without You, temazo, temazo, temazo. La verdad que con eso nos vamos a ir a las calles de Córdoba. No, pero son esos que no pasan de moda. No, está bien. O sea, está bien.
Por ejemplo, si uno tiene que musicalizar en el auto y no sabe bien qué gusto tiene la otra persona, con ese no le erra. Dormís en el auto. Bueno, no, pero uno va manejando. La otra persona puede ser que se duerma. Gustos son gustos. Sí. Hablando de auto, vamos a salir en el móvil para recorrer las calles de Córdoba y puntualmente nos vamos a encontrar con nuestro compañero Gustavo Vicellares en una iniciativa muy importante que tiene que ver con la prevención del cáncer de colon, pero mejor nos cuenta él directamente desde las calles de Córdoba. Gustavo, adelante. ¿Qué tal? Buen día, Joel. El saludo para vos, también para Belén. Sí, como lo decíamos muy bien, tanto el Ministerio de Salud de la provincia en conjunto con el Hospital Oncológico de esta provincia han puesto una campaña importantísima que empezó ayer y que termina hoy acá en la explanada de Buen Pastor acerca de lo que es la concientización de la lucha, de lo que es la prevención del cáncer de colon. Las estadísticas en nuestro país indican que es el segundo cáncer de mayor mortalidad después del cáncer de mamas. Pero para que nos explique un poquito más detalle de esta campaña, vamos a presentar acá en Córdoba Noticias a la doctora María Rosa Dinotto, la directora del Hospital Oncológico, a quien ya le damos la bienvenida. Doctora, muy buenos días, bienvenidos a Córdoba Noticias. Mucho gusto, muchas gracias por estar. Bueno, así como lo decías, desde ayer que estamos con este colon gigante. ¿Por qué? Porque el 31 de marzo se celebra el Día Mundial del Cáncer de Colon. Entonces, se decidió hacer estos dos días para el fundamento es concientizar a la gente sobre la prevención de esta enfermedad. Recordemos que es el segundo cáncer más frecuente. Primero está el de mama en la mujer y después está el de hombre, próstata. Entonces, es fundamental. El cáncer de colon es totalmente prevenible si se tienen en cuenta y si se hacen todas las medidas de prevención, como en este caso los estudios de colonoscopía, endoscopía, y no hay que esperar tener síntomas para acudir al médico. Acá en el recorrido, cuando lo hagamos, vamos a ver las diferentes etapas, desde que es un pólipo, que es benigno, a cómo se demora en el paso del tiempo y que los resultados, cuando más tiempo pasa, los resultados y la sobrevida baja. Vamos a hacer la recorrida, doctora, si usted lo permite. Vamos a ir ingresando. Primero nosotros, ¿le parece? Vamos nosotros ingresando a este colon que se ha levantado. Acá tenemos el tamaño. Mirá cómo va cambiando el tamaño. Fíjate que va tomando la cámara. El tamaño es... Ese tamaño se puede sacar con una videolaparoscopía. Se puede sacar, porque es un pólipo. Pero si pasa mucho tiempo, el tamaño va aumentando y ya la sobrevida va disminuyendo. ¿Por qué? Porque lleva ya un tratamiento que consiste en cirugía, consiste en quimioterapia, en radioterapia. Y bueno, no es lo mismo este tamaño que ustedes pueden ver a aquel tamaño que es como está al final. ¿Cuánto es el tiempo de diferencia entre el menor que vimos al principio y este mayor que vemos ya en la parte final de lo que es el colon? 4 años más o menos. 4 años. ¿Gus? Lo cual hay que hacer, digamos, los estudios pertinentes con tiempo para poder atacarlo con tiempo. Con tiempo. La evolución, por ejemplo, para la formación del quiste, que el quiste... Los pólipos, no quiste, pólipos, hagamos la salvedad. El pólipo es totalmente curable. El pólipo todavía no se ha malignizado y es totalmente curable. Reitero, el cáncer de colon es totalmente prevenible y curable. Prevenir es curar. Belén, creo que me querías hacer una consulta, ¿se la trasladamos al doctor? Sí, a la doctora, perdón. Quería que le consultes a partir de qué edad se pueden empezar a realizar estos estudios como la colonoscopía, por ejemplo. Me pregunta muy bien Belén Dalmazo en el estudio, por ejemplo, el estudio de la colonoscopía, ¿a partir de qué edad es pertinente empezar a realizarla? Si tenés antecedentes hereditarios, si tenés algún familiar, le recomendamos antes de los 50 años. Si no, después de los 50 años es lo que estamos recomendando. Sumado a ese, hay factores, digamos, de riesgo, ¿no? Que, por ejemplo,
la obesidad, los hábitos, comidas saludables, actividad física, nada de alcohol. Eso es otra forma de prevenir, digamos, con los hábitos naturales y los hábitos saludables para la prevención. Sobre todo tenemos en cuenta que por ahí los hombres, los adultos, somos más propensos a no ir al hospital y hacernos consulta, ¿no? Cuando ya estamos en la barrera, en el rango etario de los 45, 55 años, como que el hombre es más reacio a hacer la consulta, ¿no? Exactamente, es cierto, y deberían hacerlo. Recuerden que es el segundo tumor más frecuente en el hombre, ¿no? Y es muy importante eso, que lo sepan, porque es una forma de grabarse y hacerse los estudios. Una videolaparoscopía a tiempo te salva la vida. ¿Queda alguna otra consulta, Joel, por ahí, Belén? Simplemente, Gustavo, dos en una antes de cerrar la entrevista. ¿Hasta cuándo están allí para gente que se quiera interiorizar de manera más pormenorizada? ¿Y cómo ha sido la recepción en general de la gente que ha visto este colon gigante y que ha decidido informarse? Joel Albarrán, nuestro periodista, nos pregunta ¿hasta cuándo es la campaña acá en El Buen Pastor? ¿Y cómo ha sido de parte de usted la recepción de la gente al llegar acá a interiorizarse del tema y ver esto armado? O sea, ¿qué pudieron ustedes percibir de la gente? Bueno, fue todo un éxito, muchísima gente. Esta mañana cuando llegamos ya había cola de gente para entrar y terminamos a las 18 horas, pero tuvo mucha repercusión y la gente muy comprometida, digamos, y muy interiorizada por este tema, porque prácticamente demostró mucho interés en ver cómo era la diferencia de los pólipos, que es fundamental. Doctora, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Así pasaba la doctora María Rosso Di Noto, la directora del Hospital Oncológico, dando el pantallazo de esta gran campaña de prevención de su hospital con el Ministerio de Salud acá en El Buen Pastor. Campaña que empezó Joel, Belén, como le decíamos recién a los televidentes, en el día de ayer y que va a estar culminando hoy en las últimas horas de la tarde. Excelente, muchísimas gracias. Allí lo tenemos a Gustavo Vicellares. Directamente, insistimos, desde El Buen Pastor. Tienen las horas ahora de la siesta, si se quieren llegar, como esta iniciativa ha crecido y la recepción muy buena, como lo describía la doctora. Sino, por supuesto, también hay mucha información de calidad también en Internet. Es importante tomar conciencia de esto. Y me quedo también con eso que mencionaba Gustavo sobre el final. Es cierto, los hombres muchas veces son mucho más reacios a ir al médico y a veces tomar algo a tiempo, en este caso la detección del pólipo, te puede salvar la vida. La verdad que sí, como decía la doctora, no hay que esperar a tener síntomas para realizarse los chequeos pertinentes. Damos vuelta a la página y es momento de hablar, como lo venimos haciendo en todas las ediciones de Córdoba Noticias, del minuto a minuto de lo que está sucediendo en esta elevación a juicio de la causa de Nora Dalmazo. En el día de ayer declaró su hermano, Juan Dalmazo, y directamente no solamente apuntó contra el abogado Lacase, a quien trató de oportunista, sino que lo que dijo es que la justicia, tanto con la policía, inició el proceso de forma equivocada. Incluso testificó que él escuchó como un forense llamaba al fiscal y le hablaba haciendo directamente una aseveración de los hechos diciendo que había sido un suicidio. Recordamos que el juicio tiene como único acusado al viudo de la víctima, Macarrón, quien afronta cargos por el delito de homicidio calificado por el vínculo, por alevosía y por precio o promesa remuneratoria, lo cual contempla una pena de prisión perpetua. Bueno, fíjate ese tipo de cuestionamientos, error en la investigación de cómo se ha encarado. Cuando ha pasado tantos años, ¿qué posibilidades hay de subsanar algún tipo de error, si esto efectivamente es así? Ese es otro de los problemas del retraso en la justicia, no solamente de que sea lenta, de que el castigo a veces llegue tarde, sino que errores en la investigación ya no se pueden subsanar, porque en estos momentos la causa se ventila con lo que hay, con lo que se recolectó de pruebas allá lejano en el tiempo. Entonces por allí se hace muy difícil poder seguir un juicio adelante y ni que hablar lograr condena, ¿no? Claro, totalmente. Es muy difícil lograr una condena con
las pruebas que hoy por hoy hay muchas que tienen que ser desechadas. Ni hablar. Vamos a hacer una nueva pausa en la información, todavía nos queda mucho más para contarles, pero todo esto después del corte.